Esta noche quería hablaros del hombre del sombrero marrón, mi abuelo, el padre de mi madre. Un hombre sencillo, un campesino que vivió toda su vida cultivando la tierra con sus propias manos. Nunca tuvo miedo de ensuciarse las manos. Tenerla manchada, llena de callos, era su sello de orgullo. Era su manera de demostrar que hacía bien su trabajo. Mi abuelo era el paradigma del hombre callado. Nunca levantaba la voz. Si alguien, como mi abuela, buscaba pelea, él la terminaba en seco con un y punto. La discusión se daba por concluida. Pero mi abuelo no era solo eso. Era un hombre sencillo, un trabajador, pero también todo un personaje. No de esos que escriben la historia con la mayúscula, no. Era un hombre que vivió la historia y la sufrió en su propia piel. Era conocido y querido por todo el pueblo, pero casi nadie sabía su nombre real. Todo el mundo lo llamaba por su apodo, Pipetta. ¿Por qué? Porque siempre fumaba tabaco en pipa. No un tabaco especial con aroma exótico, no. Fumaba unos puritos particulares de producción locales y particularmente apestosos. Él mismo los rompía con la mano y lo prensaba en la pipa con la cabeza de un clavo grande, como para subrayar que no hacen falta instrumentos especiales para hacer un buen trabajo. Bastan unas buenas manos y la voluntad de hacerlo bien. Sus señas de identidad eran, además de su inseparable pipa, su sombrero marrón, un sombrero italiano clásico. Se lo ponía nada más levantarse y lo llevaba siempre puesto, incluso en casa, incluso cuando iba al servicio. Ni la ventisca más fuerte podía arrebatárselo. Y luego está su bigote. Mi abuelo llevó toda la vida un bigote cepillo, como Charlie Chaplin, como Hitler, pero era muy diverso de ellos dos. No era un bigote de comedia ni de tiranía, era un bigote de trabajo, de campo, de hombre que se levantaba al amanecer y se acostaba con el sol. Un bigote que olía a tierra, a tabaco y a vida sencilla. Y luego estaba su manía de acompañar cada plato con pan, macarrones con boloñesa y pan, sopa y pan, un bistec con su pan. Incluso el helado y el café iban acompañados de un trozo de pan. No me equivoco si digo que esta costumbre venía de haber pasado hambre durante las 2 guerras mundiales. En su mesa nadie, empezando por él, volvería a pasar hambre jamás. Y nunca, nunca, nunca faltaba un trozo de pan. Pero volvamos a la pipa. Su identidad estaba tan ligada a este pequeño artilugio de madera que cuando llegó el momento de su entierro en el año 2000, murió con 99 años, por pocos meses no llegó a los 100. En los carteles mortuorios que colgaron por todo el pueblo antes de poner su nombre de pila, se escribió con letras grandes y negras su apodo. Se ha muerto el día de ayer Umiliano Cerretani, conocido como Pipetta. He dicho Umiliano con la U y no Emiliano con la E como debería ser, y no es un error. Según las leyendas familiares, cuando mi bisabuelo fue a registrar el nacimiento de su hijo, no recordaba el nombre que mi bisabuela había elegido, que debería haber sido Emiliano con la E. Así que soltó un titubeante Umiliano con esta U entrometida. El funcionario no supo o no quiso corregir el error y el nombre quedó registrado así. Por una antigua ley italiana, una vez escrito algo en un registro oficial y sellado, no se podía cambiar. Así que mi abuelo se quedó con el nombre de Umiliano. Otra anécdota familiar cuenta que cuando mi abuelo se fue a hacer la mili, acostumbrado a que todo el mundo lo llamara por su apodo, no contestaba cuando le llamaban por su nombre oficial. El sargento exasperado le gritó: ¿por qué no contesta cuando se llama, carajo? Usted se llama Cerretani Umiliano, ¿no? ¿Quién es ese?, contestó mi abuelo.
Ese primer día en el ejército mi abuelo se ganó 2 días de castigo. Mi abuelo era un hombre fuerte, enérgico, pero no era un gigante. Medía 1,50 m y poco más. Trabajó toda su vida de sol a sol. Sacó adelante una familia con 4 hijos. Estuvo casado más de 70 años con la misma mujer. Siempre discutían. O mejor dicho, mi abuela discutía. Mi abuelo se encerraba en su asiento y contestaba con unos pocos gruñidos. Visto desde fuera, su matrimonio podía parecer una tortura. Pero el día del entierro de mi abuela, mi abuelo lloró, solo, en silencio, casi sin que nadie se diera cuenta. A su manera se querían. Tenía una fuerte convicción política, comunista desde siempre, antifascista desde siempre. Llevaba en el bolsillo la libreta roja de Mao. Todos los domingos compraba una copia del periódico de La Unità, el órgano oficial del Partido Comunista Italiano. Y mi abuelo era analfabeta, no sabía leer. Era un hombre callado, el paradigma del hombre callado. Durante el ventennio fascista, Mussolini convocó una elección amañada. Cuando mi abuelo entró en la cabina para votar, se encontró con 2 energúmenos del fascio littorio que intentaron obligarlo a votar por el partido fascista. Con un gesto de cabezonería absoluta, mi abuelo logró anular su papeleta. Este gesto tuvo consecuencias nefastas, una paliza brutal y una generosa dosis de aceite de ricino. Pasó semanas enfermo, lleno de dolores, pero afrontó todo con coraje y sin dejar de trabajar. Era un hombre pequeño, pero no era un cobarde. Sabía lo que era justo y lo que no lo era, y sabía enfrentarse a las consecuencias. Era un hombre callado que decía la verdad. Wow.